Esta es la historia de San Marcelo Priere, papa y mártir, un alma que dedicó su vida a servir a Dios. En Virtus te contamos cómo su ejemplo sigue tocando corazones hasta hoy. En el corazón de Roma, bajo el cielo plomizo de un invierno que parecía no tener fin, la ciudad respiraba entre el humo de las antorchas y el murmullo de los fieles. El año era 308 y el Imperio Romano, bajo el yugo de Maximiano, se cernía sobre los cristianos con una crueldad sin precedentes. En las catacumbas, donde la luz del sol nunca llegaba, Marcelo, un hombre de fe inquebrantable, escuchaba las confesiones de los fieles. Su voz, serena pero firme, era un bálsamo en medio del terror. Los rumores de su elección como papa se extendían como el viento, pero él, humilde, solo pensaba en servir a Dios. Una noche, mientras la luna plateaba las calles desiertas, Marcelo recibió una visita inesperada. Un anciano, envuelto en un manto desgastado, le entregó un pergamino sellado. «El Espíritu Santo te ha elegido», susurró el anciano antes de desaparecer entre las sombras. Marcelo, con el corazón latiendo con fuerza, abrió el pergamino. Las palabras escritas allí lo cambiaron todo. «Marcelo, siervo de Cristo, levántate y guía a tu Grey». La llamada era clara, pero el camino, peligroso. ¿Aceptaría el desafío? Marcelo no dudó. Al amanecer, se presentó ante los obispos reunidos en secreto. Las velas titilaban, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cripta. Uno a uno, los prelados inclinaron la cabeza en señal de aceptación. «Que Dios te guíe, Marcelo, pastor de su rebaño», dijo el más anciano, colocando sobre sus hombros el manto papal. Pero la alegría fue efímera. Las noticias de su elección llegaron a oídos de Maximiano, y la ira del emperador se desató como un huracán. «Que lo arresten», rugió mientras sus soldados, armados hasta los dientes, recorrieron las calles en su búsqueda. Marcelo, ahora papa, se escondió en las catacumbas, pero su presencia era un faro de esperanza para los cristianos. En la oscuridad, celebró su primera misa. Las voces de los fieles, unidas en oración, resonaban como un himno de resistencia. «No temáis», les dijo, «porque el Señor está con nosotros». Pero la sombra de la persecución se alargaba. ¿Lograría Marcelo sobrevivir a la tormenta? Los días se convirtieron en semanas, y Marcelo, con la ayuda de sus fieles, reconstruyó las iglesias destruidas por los paganos. Sus manos, callosas por el trabajo, levantaban muros de fe donde antes solo había ruinas. Pero Maximiano no olvidaba. Un informante, movido por la codicia, reveló su escondite. Los soldados irrumpieron en la iglesia de San Marcial, donde Marcelo oficiaba la misa. «En nombre del emperador, ríndete», gritó el centurión, espada en mano. Marcelo, con calma, se arrodilló y besó el suelo. «No temo a la muerte, porque Cristo es mi salvación». Los soldados lo arrastraron hacia el palacio imperial, donde Maximiano lo esperaba con una sonrisa burlona. «¿Así que eres el nuevo papa?», dijo, jugueteando con un puñal. «Puedes matarme, pero no podrás destruir la fe», respondió Marcelo, mirando al cielo. El emperador, enfurecido, ordenó su arresto y exilio. ¿Qué destino le aguardaba a Marcelo? Marcelo fue desterrado a las minas de sal de Cerdeña, un lugar donde el sol abrasador y el trabajo esclavo quebrantaban hasta al más fuerte. Pero su espíritu no se doblegó. En medio del sufrimiento, compartía el pan con los otros prisioneros y les hablaba de la redención. «El dolor es pasajero, pero la gloria de Dios es eterna», les decía, mientras sus manos, ahora llenas de llagas, seguían levantándose en oración. Los guardias, impresionados por su fortaleza, comenzaron a escuchar sus palabras. Uno de ellos, un joven llamado Lucio, se acercó una noche. «¿Cómo puedes sonreír en este infierno?», preguntó. «Porque sé que Cristo está conmigo», respondió Marcelo. Lucio, conmovido, se convirtió al cristianismo. Pero la noticia llegó a oídos de Maximiano. «Mátalo», ordenó, temiendo que su influencia creciera. ¿Lograría Marcelo sobrevivir a la furia del emperador? La orden de ejecución llegó como un relámpago.
Marcelo fue llevado a una celda oscura, donde el aire era irrespirable. Los guardias lo golpearon sin piedad, pero él, con los labios ensangrentados, solo murmuraba: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Al amanecer, lo sacaron a rastras hacia un patíbulo improvisado. La multitud, silenciosa, observaba. Entre ellos, Lucio, ahora cristiano, lloraba en secreto. «¿Tienes algo que decir antes de morir?», preguntó el verdugo. Marcelo, con la voz quebrada pero firme, respondió: «Solo esto, que el amor de Dios es más fuerte que la muerte». El hacha cayó y su cabeza rodó por el suelo. Pero algo milagroso sucedió. Una paloma blanca, símbolo del Espíritu Santo, se posó sobre su cuerpo sin vida. La gente, atónita, comenzó a murmurar: ¿era este el fin de Marcelo o el principio de su gloria? La noticia de su martirio se extendió como pólvora. Los cristianos, en secreto, recogieron sus restos y los enterraron en las catacumbas, pero su legado no murió. Lucio, ahora líder de la comunidad, continuó su obra. «Marcelo nos enseñó que la fe no se apaga con la muerte», decía a los fieles. Las iglesias, reconstruidas, se convirtieron en faros de esperanza. Maximiano, al ver el poder de la fe, comenzó a dudar. «¿Cómo puede un hombre muerto inspirar a tantos?», se preguntaba mientras el imperio se desmoronaba. En Roma, los cristianos, unidos, celebraron su memoria. «San Marcelo ruega por nosotros», decían mientras las velas iluminaban la oscuridad. ¿Había valido la pena su sacrificio? La respuesta estaba en los ojos de los fieles, llenos de esperanza. ¿Qué más quedaba por contar de su historia? Los años pasaron y el nombre de Marcelo se convirtió en leyenda. Su historia, escrita en pergaminos y transmitida de generación en generación, se convirtió en un símbolo de resistencia. En el año 336, el Papa San Silvestre Pinel ordenó que sus restos fueran trasladados a la Basílica de San Marcial, donde hoy descansan. Allí, los fieles acuden en busca de consuelo. «San Marcelo, intercede por nosotros», susurran mientras las velas parpadean como estrellas en la noche. Su vida, corta pero intensa, nos recuerda que la fe es más fuerte que el miedo y que el amor de Dios nunca se apaga. Marcelo, papa y mártir, vive en la memoria de los que creen. Y así, su historia sigue escribiéndose en los corazones de los que buscan la luz. Amén. Cada día compartimos una historia diferente, así que no olvides seguirnos para no perderte la próxima.